Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Twinks. Soy Nathan, el administrador de la comunidad, y en este tutorial vamos a hablar un poco sobre la técnica Smudge para firmas o para fotos o cualquier tipo de trabajo que estéis realizando y que os guste cómo pueda quedar este estilo. Vamos a abrir Photoshop como siempre. El trabajo final que a mí me ha salido, que acabo de realizar para hacer este video tutorial, es este. Y vamos a intentar un poco que sea muy parecido, si no igual, porque eso es muy difícil. El smooth siempre es muy difícil que te salga igual uno a otro. Vamos a intentar que sea muy parecido, ¿vale? Entonces, para esto vamos a crear un nuevo documento. Yo lo voy a crear de 600 por 600, ¿vale? En transparente. Bien, el render que vamos a utilizar en este caso es este de aquí. Es un render bastante grande, con buena calidad. Os recomiendo que si vais a hacer smooth o vais a tratar cualquier imagen para vuestros trabajos, escojáis siempre imágenes de buena calidad y grandes, porque una imagen grande cuando se hace más pequeña no se pixeliza, es más, gana calidad. Sin embargo, una imagen pequeña cuando se estira un poco, se agranda un poco para que entre en nuestro trabajo, se va a pixelizar, ¿vale? La imagen la podéis encontrar en la página de Twinks, la he dejado en un post y podéis descargarla para hacer la práctica si queréis, ¿vale? Bien, la imagen que os comentaba es esta, la he descargado de internet y vamos a abrirla, la hemos abierto ya y la arrastramos a nuestro documento de trabajo nuevo, ¿vale? Aquí, como vemos, queda bastante grande, entonces vamos a reducir el tamaño hasta que quepa o encaje bien, como hasta el tamaño que nosotros queramos. Para ello vamos a utilizar la tecla mayúscula y, manteniéndolo presionado, vamos a deformar o encoger la imagen, ¿vale? Si no utilizamos la tecla mayúscula, la imagen se va a deformar, se va a achatar, va a quedar muy fea. Entonces, siempre que vais a hacer un trabajo, siempre que vais a hacer un trabajo de retoque de imagen o que vais a modificar el tamaño de una imagen, procurar utilizar la tecla mayúscula, ¿vale? A la hora de modificar el tamaño de la imagen. ¿Veis? Así nos quedaría deformada si no utilizáramos la tecla de mayúscula. Entonces, no voy a aplicar en este caso, y voy a hacerlo con la tecla de mayúscula para que nos guarde bien las proporciones de la imagen. Yo en mi caso voy a intentar que quepa el mayor contenido de la imagen, porque quiero hacer el smudge en toda la imagen, y para que lo veáis vamos a dejarla bastante grande, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo a vuestra elección. Si queréis abarcar más imagen o menos imagen, eso ya es decisión vuestra. Vamos a borrar el iconito que viene en la imagen que os he puesto, este de aquí, porque este no lo vamos a utilizar. Bien, bueno, tenemos un nuevo documento con el fondo transparente. Hemos cogido nuestro render y lo hemos puesto en nuestro documento, y hemos redimensionado la imagen para que nos quepa y poder trabajar cómodamente con ella en nuestro documento. Bien, ¿no? Vamos para ello, para empezar a hacer manual o para empezar a trabajar, a rellenar el fondo, o lo que es lo mismo, la primera capa, de un color oscuro. En este caso voy a utilizar el negro. Entonces seleccionamos aquí en colores el negro, bote de pintura, y aplicamos a la capa de abajo. ¿Vale? La primera capa que tenemos, la capa de arriba, que es el render que vamos a utilizar, la deseleccionamos, le quitamos el ojito este que veis aquí, para poder pintar cómodamente la capa de abajo. Volvemos a hacerla visible y ya tenemos la capa del fondo, que es el negro en este caso, más la capa del render. Bien, siguiente paso, vamos a crear otras dos copias de la capa del render. Para eso vamos a picar en la capa del render, segundo botón del ratón, duplicar capa, otra vez segundo botón del ratón, duplicar capa.
tenemos ahora ya tres copias de la misma imagen en el documento, ¿vale? Una superpuesta encima de otra, pero parece la misma. Vamos a renombrar las capas para trabajar con más facilidad. A la de abajo del todo vamos a poner la capa 1, a la del medio la capa 2 y la de arriba del todo capa 3. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar la técnica Smooth va a ser ocultar las dos capas de arriba, o sea, la capa 3 y la capa 2, para que nos quede únicamente la capa 1, en este caso del render, y bueno, la capa del fondo, que vamos a renombrar aquí, vamos a poner fondo, para que no haya confusión, ¿vale? Trabajamos primero con la capa 1 con un smooth o con la herramienta dedo. Si la veis aquí, la herramienta dedo lo que hace es un smooth, un barrido sobre la imagen que nosotros tenemos, y para eso hay que definir un pincel. El pincel que vamos a utilizar en este caso va a ser uno que hayamos creado nosotros, y os voy a decir en dos sencillos pasos cómo vais a crear el pincel para utilizarlo ahora en el trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a archivo nuevo, abrimos un archivo nuevo transparente de medidas, por ejemplo, 100%, 100 de alto por 100 de ancho, y ahora vamos a la herramienta texto y ponemos, por ejemplo, una X. El tipo de letra que escojáis va a depender de vosotros, claro está. A mí me gusta utilizar para este tipo de smooth una letra que sea fina, que no sea muy gorda, porque luego va a quedar mejor, ¿vale? Entonces, he pintado una X, como veis. Esta X la vamos a convertir a pincel de la siguiente manera, y es yendo a edición, definir valor del pincel, y vamos a poner, por ejemplo, smooth G1, ¿vale? Smooth 1. Así se va a llamar nuestro pincel. Para ver que efectivamente se ha creado el pincel, picamos en la opción de pinceles, y en el pincel donde tengamos cargado esta capa se nos va a crear. ¿Veis aquí? Está creado. Bueno, pues ese es el que vamos a usar ahora. Bien, hemos terminado con el pincel. Cerramos. Yo no lo voy a guardar en este caso, vosotros sí que guardáis el documento, lo guardáis. Y vamos a seleccionar la herramienta dedo, como os he comentado antes, picando aquí, ¿vale? Y vamos a abrir el panel para configurar esta herramienta, para empezar con el smooth. Para eso presionamos la tecla F5 y nos va a aparecer aquí también un listado de opciones. Bien, vamos a picar en los brushes que nos aparecen, vamos a picar sobre el que acabamos de crear, que es la X, y vamos a darle una serie de valores. Para empezar, os recomiendo que la intensidad, por lo menos en este tutorial vamos a trabajar con intensidad del pincel a 80% y en modo normal, ¿vale? Aquí vamos a pinchar en dinámica de forma, vamos a activar esta casilla y vamos a darle un valor de 90%. En dispersión vamos a darle un valor de 211% y vamos a activar la casilla de suavizar, ¿vale? Bien, ahora que tenemos nuestro pincel visualizado, o sea, seleccionado, perdón, vamos a empezar a utilizarlo sobre la imagen, desde dentro hacia afuera, y en esta capa número 1 vamos a intentar abarcar todo lo que podamos de dentro a fuera del área de trabajo que tenemos creada, ¿vale? De tal manera que si yo pincho, por ejemplo, aquí y arrastro, voy a intentar arrastrar todo lo más que pueda, ¿vale? En esta primera imagen que vamos a smoothar, la capa número 1, vamos a hacerlo todo lo que podamos. O sea, el smooth vamos a intentar hacerlo bastante dentro para arrastrar bastante contenido de la imagen hacia afuera, ¿vale? Digamos que la capa número 1 del trabajo de smooth que estamos haciendo va a ser lo que nos va a dar un poco el fondo, o nos va a proporcionar un pequeño fondo o contraste en el fondo para luego. Bueno, vamos
sacando con el smudge, con la herramienta dedo, todo lo que podamos hacia afuera, todo lo que podamos sacar, ¿vale? Procurar tampoco meteros mucho dentro de la imagen, simplemente los bordes, que es lo que nos va a definir el color para que luego quede bien. Porque realmente el smudge, lo que tiene o lo que hace el smudge, una técnica que queda o que hace que los trabajos sean bastante buenos o bonitos, por lo menos a mí me gusta mucho, es que el degradado que te da cuando deformas o cuando aplicas el dedo es muy parecido al de la imagen. Entonces vamos a intentar que estas líneas queden lo más parecidos al color o al degradado de color de la imagen. Aquí un poquito más. Bueno, en principio la primera capa de smudge ya está terminada, ¿vale? Si veis la imagen, todos los bordes de la imagen están smudgeados, casi no se distinguen, pero en la parte central de la imagen sí vemos como la figura todavía está ahí, ¿vale? De momento esta capa, o con esta capa hemos terminado, entonces vamos a hacer visible la segunda capa, la capa número 2. Bien, ¿no? Veis que por debajo de esta capa, o digamos el fondo que da el smudge de la otra, ¿vale? No se ven todo, no se ven en toda la imagen porque al ser solo una capa es bastante débil. Por eso vamos a hacer el smudge, otro smudge también distinto en esta segunda capa.